y regresé. ¿Qué significaba? Curiguazú. Curiguazú, es que papá vivió 10 años. Primero, principiemos por el abuelo. El abuelo hubo de salirse de Cartagena por un problema que él tuvo allá porque él pertenecía al partido liberal radical, los radicales de Rafael Núñez. Es importante echar toda la historia tal como es. Es correcto. Bueno, entonces hubo una reunión de carácter político. Esto pues a muchos no les gusta la comparación que hago. Puede ser un poco grotesca, pero es que resulta que los curas son como las cucarachas alemanas. Están metidos en todas partes, se meten y en todas partes los encuentran. Y él estuvo allá, mi abuelo, que pertenecía, ya lo dije, al Partido Liberal Radical, el obispo de Cartagena. Y salió en una discusión bastante bochornosa con el obispo de Cartagena, en la cual mi abuelo le dio un manduque, como dicen los costeños, tú sabes, y hubo de salirse de Cartagena. Mi abuelo viajó, en ese entonces se enroló, se metió en las caucheras, en la explotación de caucho en la parte oriental del país, en la zona amazónica, se fue para el Baupés. Él fue perseguido y tomado prisionero por unos indios, parece que eran los indios carijonas, que con lanzas lo iban a matar a lanzazos y lo llevaron donde el cacique. No sé por qué circunstancias, me lo contó un primo mío, nieto de mi abuelo, y entró a la maloca donde el jefe indígena con un pato pues el marido de las patas, un animal, debajo del brazo, y lo soltó en el patio. Y el cacique quedó supremamente impresionado y creyó que estaba frente a un dios que le había resucitado un pato que se le había muerto a él hacía como 2 meses, y le perdonó la vida, lo trató con consideraciones y terminó casándolo con una de sus hijas, con Damiana. Mi abuelo con Damiana tuvo 3 hijos, que son José, Rebeca y Leticia. Con ella convivió, explotó el caucho, pero él hacía sus salidas a la civilización. Él convivió con la india Damiana, no recuerdo ahorita el nombre, en la desembocadura de un quebradón en el río Baupés. Y posteriormente, Damiana estaba enjabonando una ropa, en fin, cuando salió a orillas del río y salió un caimán y la ahogó. Mi abuelo quedó pues con 3 hijos pequeños. Supuestamente esto sucedió alrededor del año, al terminar el año 1899, al principio del siglo pasado. Y él hizo ese recorrido del Baupés hasta la desembocadura, hasta Leticia. Y de Leticia tomó la desembocadura del río Putumayo. Por el río Putumayo ascendió hacia Pasto y llegó a Pasto. ¿Por qué Pasto? Porque en Pasto se encontraba Bernardo, uno de sus hermanos, que él era ingeniero y estaba construyendo el ferrocarril Pasto-Tumaco. Allá se quedó la primera hija, o una de las 2 hijas, no recuerdo cómo llamaba. Bueno, no recuerdo ahorita, se me escapa. Allá ella estudió enfermería, viajó a Panamá, allá se casó con un médico y desde luego pues ella debió haber muerto.
Entonces se vino para Gigante, y en Gigante vivía la mamá de mi papá Darío. Antes estaba explicando que él hacía esporádicas salidas a la civilización, si se podía llamar así. En ese tiempo se conoció con mi abuela, se casó con ella, y con ella tuvo 2 hijos, que fueron Octavio, de quien a muy temprana edad salió de Gigante, creo que para la costa, no se volvió a saber de él, y Darío, mi papá. Mi abuela, Elena, terminó de criar a mi tía Leticia, que mi tía Leticia la trajo bastante pequeña de allá de Pasto, y en 1904 mi abuelo hizo un viaje entre Gigante, que ahí está escrito, un diario existe, entre de Gigante, Huila, a Manaos, Brasil, puerto sobre el río Amazonas. Mi papá en ese tiempo tendría 12 años. Yo recuerdo que en una ocasión que estábamos en la finca donde se llamaba Tambuecín, en la cordillera oriental, me dijo que él había estado acá muy pequeño devolviendo la mula en que había subido el abuelo para hacer el viaje entre Gigante y Manaos. En ese entonces lo llamaban Tambuecín, después papá le cambió el nombre por Itapinima, que traducido quiere decir Ita piedra, Pinima pintada, piedra pintada, porque en realidad había ahí unas piedras y le pusieron ya así ese nombre. Papá, como les decía, nació en 1892 y más o menos en el año 1892, en 1907, mi abuelo Gerardo lo trajo de Gigante a Neiva, Neiva, Colombia, Colombia, La Uribe, de La Uribe, Río Lozada, Río Duda, y lo metió a la selva. Papá Darío duró en la selva de 1907 a 1917, cuando salió precisamente por San Martín. Él recuerda mucho la salida por San Martín, que fue supremamente penosa, salió muy enfermo, en donde yo posteriormente tuve la finca en Los Llanos. Él recordaba aún ese tiempo. Pues de mis otros parientes, de mi tío José, no conozco ninguna fotografía. De mi tía Rebeca, la que se fue para Panamá, de ella sí recuerdo porque era blanca, con los ojos azules y sus cabellos dorados, de mediana estatura, en tanto que la otra hija, mi tía Leticia sí era muy parecida a la madre de ella, a la india Damiana. Tenía los rasgos físicos de la etnia, y era bajita, pues muy parecida a la mamá, supongo yo. De mi abuelo existe una fotografía que es la única que tenemos, y no más, no existen fotos. He querido tratar pero es supremamente difícil conseguir material fotográfico desde ese tiempo, pero supremamente difícil.